estoy un poco nerviosa porque estas preguntas están un poco fuertes. Ay, Dios mío, la pregunta que yo no quería. Si no hablo lenguas, significa que no tengo al Espíritu Santo. ¿Por qué solo siento al Espíritu Santo en la iglesia? Hola, mi nombre es Sara y esto es Amor con Verdad Podcast. Hello, ¿cómo están, señores? ¡Feliz Navidad! Y ya inició diciembre, bienvenidos a otro episodio, nuestro primer episodio de Navidad, nuestro primer episodio de Merry Christmas, de Jingle Bell, Jingle Bell. Señores, qué gozo tenerlos aquí, otra semana más. Anuncio importante, ya no estamos subiendo videos todas las semanas, sino cada 2 semanas, ¿ok? Por si acaso estaban un poco extrañados que la semana pasada no subimos video, es porque ahora lo vamos a hacer cada 2 semanas, porque esto es un reto, mi gente, este es un reto para mí, como ustedes no se imaginan, pero Dios es bueno, Dios es fiel y estamos aquí perseverando y vamos a completar esta segunda temporada, claro que sí, que me está encantando demasiado y espero que a ti que estás conectado ahí también te esté gustando. Déjame en los comentarios cuál ha sido tu episodio favorito hasta ahora y bienvenido a este episodio que es un poquito diferente, ¿ok? ¿Y por qué este episodio es diferente? Porque en este episodio yo voy a contestar preguntas. O sea, este episodio completo nos vamos a dedicar a contestar las preguntas más picantes, las preguntas más buscadas por ti, por todas las personas relacionadas al Espíritu Santo. Señores, estoy un poco nerviosa porque estas preguntas están un poco fuertes y la tenemos aquí y vamos a ir respondiendo una a una. Así que si tú has escuchado hablar sobre el Espíritu Santo, pero no te queda muy claro, si tienes dudas, yo apuesto que una de estas preguntas te puede servir. Así que nada, gente, bienvenidos y vamos a iniciar de una vez. Pero antes te recuerdo que en la descripción tengo notas donde voy a hablar mucho más profundo del Espíritu Santo por si quieres indagar aún más después de acabar este episodio. Ahora sí, iniciamos. Yo creo que la primera pregunta, que no está aquí, pero que es la más importante, es ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Esto especialmente es importante para que todos estemos en la misma sintonía, porque tal vez tú sepas quién es el Espíritu Santo, pero tal vez tú no sepas. Entonces quiero que todo el mundo esté como que en el mismo nivel, ¿verdad que sí? Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo, en breves palabras, es Dios. El Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene una cualidad súper maravillosa y es que Él es uno, solo hay un Dios, pero ese uno es tres al mismo tiempo. Es Dios Padre que está sentado, ¿verdad?, en el trono blanco, aleluya. Es Dios Hijo, Jesús, el que se hizo hombre, el que murió, el que resucitó y que, muy importante, ascendió al cielo. Y Dios Espíritu, que es el Espíritu de Dios que está aquí en la tierra. Y es muy importante que nosotros sepamos esto, porque esa es la base para tú acercarte a Dios. Conocer que Dios es Padre, pero que Dios es Hijo, que Dios también es ese Espíritu Santo. Y ya en los episodios pasados hablamos de Dios Padre, de Dios Hijo, así que si quieres saber más de eso, chequea los episodios pasados. Pero hoy vamos a hablar de Dios Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús va a ascender al cielo, Él le dice a sus discípulos, no se pongan tristes, porque ustedes saben, yo estaba, ay Dios mío, nosotros que acabamos de llorarte porque tú moriste y ahora resucitaste y ahora otra vez te va a volver ahí. No puede ser. Y los discípulos llorando, los discípulos, no, no te vayas. Y Jesús le dice, no, mis hijos, tranquilos, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, les voy a rogar al Padre para que les envíe al Espíritu Santo, al Paracleto, al Consolador. La palabra que Jesús utiliza para hablar del Espíritu Santo es Paracleto. El Paracleto significa alguien que está llamado a estar junto a alguien. O sea, le está diciendo, miren, yo me voy,
pero yo no lo voy a dejar huérfanos, yo no lo voy a dejar solo, sino que voy a enviarles a alguien que va a estar con ustedes para siempre en todo momento. Y ese es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Ok? ¿Tenemos esto claro? Bueno, ahora sí, comencemos con las preguntas. Vamos a ver cuál es la primera que sale. Bueno, señores, como ustedes ven, yo no tengo dónde poner el micrófono, así que vamos a hacer una marrueca rara para abrir esto. Ok. Primera pregunta. ¿Es el Espíritu Santo una persona o un fuego? Excelente pregunta, mi estimada. ¿Es el Espíritu Santo una persona o un fuego? Pues el Espíritu Santo es tin, 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 una persona. En filosofía, en teología, para que nosotros podamos considerar a alguien, algo, una persona, alguien que tiene personalidad, que no es un algo, sino es un alguien, eso debe tener inteligencia, debe tener emociones y debe tener voluntad. Entonces, vemos que el Espíritu Santo tiene esas tres. En Juan 14, el Señor nos dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas. O sea que si Él nos puede enseñar algo es porque Él tiene intelecto, tiene inteligencia. También vemos que el Espíritu Santo tiene emociones porque se entristece, dice en Efesios, también dice en Hebreos que puede ser ofendido, puede ser humillado, despreciado. Entonces significa que él se ofende, tiene sentimientos. También en Romanos 15:30 nos dice que el Espíritu Santo ama. Entonces significa que tiene emociones. Ama, se pone triste, se siente ofendido cuando se le trata mal. Y por último, el Espíritu Santo también tiene voluntad. De hecho, cuando tú lees Hechos de los Apóstoles, te vas a dar cuenta que todo lo que hacían los apóstoles, todo lo que hacían los primeros cristianos, era porque el Espíritu Santo les decía. Entonces vemos que el Espíritu Santo tiene su voluntad propia. Es lo que también dice en Primera de Corintios 12:11, que el Espíritu Santo reparte dones según su propia voluntad, como Él quiere. Entonces, si el Espíritu Santo tiene emociones, si el Espíritu Santo tiene intelecto, si el Espíritu Santo tiene voluntad propia, es porque el Espíritu Santo es una persona. Muchas veces se utiliza diferentes elementos para hablar del Espíritu Santo, pero eso no significa que el Espíritu Santo sea uno de esos elementos, sino que son cosas que los representan, como el fuego, el aceite, la paloma. Pero eso no significa que el Espíritu Santo sea ese fuego, o sea ese aceite, o esa paloma. El Espíritu Santo es una persona porque el Espíritu Santo es Dios. Dios es una persona, alguien que tiene sentimientos, alguien que tiene emociones, alguien que tiene intelecto, que tiene voluntad propia. Y eso es tan importante que lo aprendamos a conocer. Porque si tú, por ejemplo, como yo, te creaste en una iglesia pentecostal, muchas veces cuando se habla del Espíritu Santo es como busca que el Espíritu Santo te llene o siente el Espíritu Santo, ahora mismo va a caer el Espíritu Santo. Y cuando pasa esas cosas, es como que un fuego, una emoción, tuve gente moviéndose. Y yo me recuerdo que para mí el Espíritu Santo era como una fuerza, era como que, ay, sentí el Espíritu Santo y ya era como que sentí una fuerza, sentí una emoción, pero yo no había meditado suficiente o no me había sido revelado que el Espíritu Santo era una persona que estaba conmigo todo el tiempo. Que no simplemente era ese sentimiento o esa fuerza que yo sentía en la iglesia, sino que era una persona que yo podía hacer sentir muy feliz, pero que también podía hacer sentir muy triste. Y cuando yo tuve esa revelación de que el Espíritu Santo era una persona y que tenía emociones, mi trato hacia él fue completamente diferente. Mientras yo pensaba que el Espíritu Santo era un fuego, una cosa, un ta la 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 la, yo era como que, ay, va a la iglesia así, que me llenaba el Espíritu Santo, pero después me olvidaba del Espíritu Santo, porque para mí era como que el fuego, la chucuchú, la chacachá, pero no sabía que era una persona, como que no había entendido o no me habían enseñado eso como tan bien, ¿verdad que sí? Pero cuando lo supe, cuando entendí que el Espíritu Santo es una persona, que Él te acompaña, que Él siente, que cuando tú estás viendo algo, Él lo está viendo contigo, que cuando tú estás hablando, Él te está escuchando, que todo lo que tú haces, Él está ahí. Y eso, lo que tú haces, le afecta. Cuando yo entendí que el Espíritu Santo no es de palo, sino que Él
también le duele cuando uno lo trata mal, también le duele cuando uno le ignora. Fue como que, wow, o sea, de a partir de ese momento yo hice un pacto con el Espíritu Santo de que, mira, yo quiero tratarte bien. O sea, yo quiero que tú te sientas bien conmigo. Mientras tú estás habitando en mí, quiero que te sientas bien. Y mi pacto fue el siguiente, como que déjame saber cuáles son esas cosas que te ofenden, que te entristecen, para yo no hacerlas más. Y si tú ves que yo me olvido, que se me va la guagua, recuérdamelo. Porque como que para mí era demasiado hipócrita yo venía a la iglesia y decir, wow, Señor, quiero más de tu presencia. Y que, ¿verdad? Me pasara algo, yo me emocionara, llorara, muy aleluyesco. Y que después, entonces, la semana completa, yo me pasara entristeciendo al Espíritu Santo, ofendiéndolo. Y, o sea, yo particularmente lo hacía por ignorancia, pero desde que supe que el Espíritu Santo era una persona y que debía ser tratada como una persona, con el respeto, con el amor, con la honra con el que uno trata a una persona, con la dignidad que uno trata a una persona que tú amas, que te está acompañando, fue un antes y después en mi relación con Dios. Segunda pregunta. Muy buena. Dice, ¿por qué solo siento al Espíritu Santo en la iglesia? Bueno, my friend, ¿qué te digo? ¿Por qué tú solamente sientes al Espíritu Santo en la iglesia? Mira, yo te voy a contar una historia que está en la Biblia de algo que le pasó a Jesús. Un día, ustedes saben que Jesús era un hombre súper ocupado, que tenía esa agenda llena, el verdadero que tenía la agenda llena. Jesús nunca publicó de que un post de que agenda abierta, no. Jesús siempre la tenía full la agenda, nunca había espacio. Y un hombre llamado Simón quería reunirse con Jesús y yo me imagino que él hizo pila de insistencia para reunirse con Jesús. Y Jesús un día sí fue a su casa. ¿Y qué pasa? Que cuando él llegó a la casa de este hombre, de Simón, era costumbre en ese tiempo que cuando llegaban invitados, tú mandabas a un siervo a que le lavara los pies, porque ustedes saben que esa calle no estaban asfaltada, eso era monte, culebra y toda esa cosa. Y las personas utilizaban un calzado que era abierto. Entonces esos pies, cuando llegaban a la casa, llegaban, o sea, cargados de cosas negativas, cosas olorosas, pero a lo malo, ¿verdad? Y esa era como la costumbre de ese tiempo. Pero cuando Jesús llegó, a Jesús no le hicieron caso, a Jesús no le limpiaron los pies, a Jesús no le dieron un refresquito, un agua, un cafecito, no, Jesús llegó a esa casa y fue que no llegó nadie. Y ok, pero ¿qué pasa? Que parece que había ahí o pasó una mujer que era pecadora, pero cuando ya vio a Jesús, dice que se le tiró a los pies, le lavó los pies, le besó los pies. Y a mí esa historia me impacta mucho porque esa historia creo que te va a dar respuesta a por qué tú no sientes el Espíritu Santo en tu casa y solo lo sientes a veces en la iglesia. Y es que muchas veces nosotros pedimos al Espíritu Santo mucho, ¿verdad? Cuando tú estás en la iglesia, tú cantas la canción ahí, tú cantas la de Barak y tú, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven. Y tú cantas ahí tu canción de Barak y tú, wow, y tú ahí con hambre y tú clamas, ven Señor, lléname, quiero sentirte algo en mi vida en la iglesia. Pero cuando llegas a tu casa, Espíritu Santo, ¿dónde? Espíritu Santo no está aquí. Espíritu Santo, nos vemos el próximo domingo, nos vemos el próximo sábado, pero de lunes a viernes no sé qué es el Espíritu Santo. Entonces, somos muy insistentes clamando al Espíritu Santo, pero somos muy malos para honrarlo cuando Él llega a nuestras vidas. Y esa es la razón por la que tú solamente sientes el Espíritu Santo en la iglesia, porque es que de lunes a viernes tú no le haces caso, es que de lunes a viernes tú no le dices, hola, buenos días, es que de lunes a viernes tú no sacas tiempo para estar con Él. Y es muy importante entender que con el Espíritu Santo no se trata de simplemente sentir algo un domingo, se trata de construir una relación diaria y esa relación es de parte y parte. El Espíritu Santo está ahí, Él está poniendo todas las ganas, Él está esforzándose al 1000% para estar contigo, pero tú también tienes que poner de tu parte, tú tienes que sacar ese tiempo para estar con Él y empezar a construir esa relación.
no seamos como Simón, que solamente sabemos decirle, ay, Espíritu Santo, ven, sino que cuando Él venga, también podamos honrarlo. Cuando Él venga, tú puedas tratar también al Espíritu Santo, que Él de verdad se quede en tu vida y que su presencia fluya libremente en ti. Y esto no sé si lo preguntará más adelante, pero me gustaría también leerte relacionado a eso un versículo que está en Efesios 5 que habla de que debemos ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero más adelante o ahí mismo dice cómo uno puede ser lleno del Espíritu Santo. O sea, que esa llenura que tú tal vez sentiste en la iglesia no se quede en la iglesia, sino que tú la puedas llevar a tu día a día. ¿Cómo? Haciendo lo que dice en Efesios 5. Vamos a leerlo. Ok, dice Efesios 5:18. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. ¿Cómo? Dice, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios Padre en el nombre del Señor nuestro Jesucristo. Y un secreto para tú permanecer llena del Espíritu Santo es eso, es tú sacar un tiempo especial para hablar con Él, para estar con Él y manteniéndote en comunión con Él. Y la mejor manera para mí de tú mantenerte en comunión con Dios es la adoración. O sea, que tú permanezcas en tu día cantándole al Señor, escuchando canciones de adoración o simplemente dándole gracias, ¿sabes? Como que reconociendo su presencia durante el día. Que no sea solamente como que, hola Espíritu Santo, y cuando tú llegas a tu casa en la noche, adiós Espíritu Santo, sino que durante el día tú puedas permanecer hablando con Él, diciéndole gracias, preguntándole cosas, hablándole de ti, como manteniendo esa conversación durante el día. Que no se acabe solamente en la iglesia o que no se acabe solamente en tu tiempo de matutino, de devocional, sino que es una conversación que permanezca durante el día. Fue un poco larga la respuesta, claro que sí, pero espero que me hayas entendido. Ok, continuemos con la tercera pregunta. Very, very, very good. Dice, ¿cómo sé que el Espíritu Santo es el que me está hablando y no son mis emociones? Wow, eso es muy importante que tú sepas cuándo es el Espíritu Santo, cuándo son tus emociones y cuándo es el Señor Satanás. Bueno, y esta distingancia, cuándo es el Espíritu Santo, cuándo son tus emociones y cuándo es Satanás. Yo te lo voy a hacer muy fácil, o sea, es muy fácil, mucho más fácil de lo que tú puedas pensar. Darte cuenta cuándo es el Espíritu Santo y cuándo no es. Y para eso vamos a ir a Gálatas 5 otra vez. En Gálatas 5 nos dan dos listicas. A Pablo le encanta una lista y él nos da dos listas. Él nos dice lo que son las obras de la carne y también nos dice lo que son los frutos del Espíritu. Entonces, él aclara al principio que las obras de la carne y el Espíritu Santo son opuestos. O sea, lo que quiere la carne siempre va a ser opuesto a lo que quiere el Espíritu. Y lo que quiere el Espíritu siempre va a ser opuesto a lo que quiere la carne. O sea, esas dos cosas no pueden convivir juntas, no es de que armonía no. Entonces, ¿qué significa eso? Que si algo viene del Espíritu, no puede tener nada relacionado a los deseos de la carne, a la obra de la carne. Y estas obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, si algo te habla y eso tiene una raíz de envidia a tu prójimo, tiene una raíz de orgullo, tiene una raíz de egoísmo, tiene una raíz de algo relacionado a alguna de esas obras de la carne, tú sabes que ese definitivamente no es el Espíritu Santo. Pero si eso que te habla, que te dice, provoca en ti o trae una acción que manifiesta algún fruto del Espíritu, tú puedes saber que es el Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu?
Bueno, ahí también están en Gálatas 5. Son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, para ponerte un ejemplo más aterrizado, ¿qué me ha pasado? Me ha pasado varias veces. A veces yo estoy, no sé, en la iglesia, en algún lugar, y de repente siento o como darle algo a alguien, comprarle una comida o darle algún dinero, y a veces yo digo, wow, ¿será mi emoción? ¿Seré yo que quiero esto o será Dios? Y entonces yo me pongo a reflexionar. O sea, mi carne nunca va a querer que yo sea bondadosa, que yo... No, mi carne va a querer siempre ponerme a mí de primero. O sea, mi carne no quiere ser bondadosa, mi carne quiere ser egoísta. Entonces, eso no viene de mi carne porque mi carne es egoísta. No es de Satanás porque Satanás lo menos que quiere es que uno manifieste el amor hacia el prójimo. Entonces, yo sé que eso lo puso el Espíritu Santo. Así que tú tienes que aprender a discernir eso, lo que viene de tu carne, que todo lo relacionado al pecado, a la maldad, al egoísmo, al orgullo, y lo que viene del Espíritu Santo, que siempre viene del amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo y hacia ti mismo. Mientras más tú vas conociendo a Dios, mientras más tú vas escuchándolo, más tú te vas a hacer sensible a su voz y ya vas a poder identificarlo. Siguiente pregunta. Señores, se están acabando. Ay, Dios mío, la pregunta que yo no quería. Ay, ok. Es que es una pregunta un poco quisquillosa. Dice, si no hablo lenguas, ¿significa que no tengo al Espíritu Santo? Excelente pregunta, mi estimada o mi estimado. Perdón, los hombres que me están viendo, disculpen. Excelente pregunta. Bueno, vamos a desglosar esto poquito a poquito. Quiero que vengas conmigo, que me tomes de la mano, porque quiero que vayamos pasito a pasito. En Hechos 2, vamos a hablar, a esta parte la voy a hacer cita por cita, ¿ok? Porque jejeje, es quisquilloso el tema y no quiero salirme para nada de la Biblia, lo que dice la Biblia, que vamos a responder. Hechos 2, ¿ok? Hechos 2, versículo 38. Pedro le dijo, arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y van a recibir el don, el regalo del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es un regalo para todo aquel que se arrepiente y se bautice. O sea, cuando tú te arrepientes y dices, Jesús, te acepto como mi Salvador, perdona mis pecados, me arrepiento, el Espíritu Santo viene a morar en ti, que es lo que dice también en la palabra, que el Espíritu Santo habita en nosotros, que nosotros somos los creyentes, todo aquel que cree en Jesús. Énfasis en creer, o sea, creer con demostración, con arrepentimiento. Todo aquel que cree en Jesús va a recibir como regalo el Espíritu Santo para que habite en ti. Tú eres templo del Espíritu Santo. Pero, ¿qué pasa? También nos habla en la palabra de lo que se llama el bautismo del Espíritu Santo. Y ese bautismo no es otra persona más que Jesús que le dice a los discípulos que cuando él se va, le dice, miren, quédense en Jerusalén porque ustedes dentro de muy pocos días van a ser bautizados, sumergidos en el Espíritu Santo. Y eso es la parte que yo quiero como que nos enfoquemos. ¿Y qué pasa? Que cuando ellos se quedaron ahí en Jerusalén, unos muy buenos días, bastante días, me imagino que ellos no creían que iban a ser tanto. Ellos se quedaron ahí en Jerusalén orando todo el tiempo y en el día del Pentecostés, ¿qué pasó? Dice que el Espíritu Santo descendió y como lenguas de fuego y que cada uno de estas personas que estaban ahí, de estos creyentes, empezaron a hablar en diferentes idiomas, según lo que el Espíritu Santo les decía que hablasen. O sea, imagínense que todos ellos, ¿verdad?, eran judíos y hablaban, bueno, hablaban hebreo, hablaban arameo. Pero ¿qué pasa? Cuando vino el Espíritu Santo, uno de ellos empezó a hablar griego, uno de ellos empezó a hablar latín y empezaron a hablar diferentes idiomas, ¿ok? ¿Y qué pasa? Que ese no fue un evento aislado, sino que otra vez, cuando otros creyentes se reunieron, eh, dice la palabra que fueron bautizados en el Espíritu Santo y empezaron también a hablar diferentes idiomas. Y
volvió a pasar. En la Biblia lo vemos como 3, 4 veces que pasa ese evento. Y cada vez que dice que fueron bautizados con el Espíritu Santo, menciona el hablar en diferentes idiomas. Entonces tenemos por un lado que todo el que cree en Jesús recibe el Espíritu Santo inmediatamente y que el Espíritu Santo pasa a habitar en ti, pero también tenemos que hay un bautismo especial en que la gente cuando lo recibe empieza a hablar en otros idiomas. Y esa tensión es importante mantener un balance de no irnos ni para un lado ni para el otro. ¿Y por qué? Porque es posible, y yo quiero que tú entiendas esto hoy, es posible que tú como creyente tengas el Espíritu Santo, pero que al mismo tiempo es posible que tú tengas que pedir al Espíritu Santo. Y sé que suena raro, ¿cómo es que yo tengo el Espíritu Santo, pero también tengo que pedir el Espíritu Santo? Bueno, vemos que eso es lo que le dice Jesús a sus discípulos en Juan 14:17. Vamos a leerlo. Dice, les enviaré el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora en ustedes, mora en presente, le está diciendo el Espíritu está ya en ustedes, pero también le dice y estará en vosotros en futuro. O sea que es posible que el Espíritu Santo more en ti, pero también el Señor te da una promesa de que Él estará, de que pidas más, de que busques más, porque Él puede darte más. ¿Estamos entendiendo? ¿Me estás siguiendo? Vamos caminando juntos de la mano. Entonces es importante que tengamos este balance porque yo siento que las personas se van o para un lado o para el otro. Y no hay que hacer así, porque las dos verdades pueden ser verdades al mismo tiempo. Eso es lo que se llama tensiones en la Biblia. Dos cosas que parecieran que son contradictorias, pero que en Dios sí pueden ser verdad al mismo tiempo. De que sí, yo tengo el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo yo tengo que pedir al Espíritu Santo. Yo tengo el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo yo tengo que pedir ser bautizada, ser sumergida en el Espíritu Santo. Me encanta esa palabra porque bautismo significa eso, significa sumergir algo, dejar algo completamente mojado, que no quede nada seco. Eso es sumergir. Entonces es como que Jesús le está diciendo, el Espíritu Santo ya está en ustedes, pero hay algo más. Yo quiero que ustedes sean sumergidos en el Espíritu Santo, de tal manera que todo lo que está en ustedes quede completamente lleno de Él, que toda pasión carnal, que todo deseo carnal, todo ustedes, todo su yo, muera completamente ahogado, mientras ustedes son llenos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se le entra por boca, ojo, nariz, o sea, una inmersión importante. Entonces, hay que tener este balance de que tú sepas de que como tú eres cristiano, ya el Espíritu Santo está en ti. No te sientas como que, ay, porque yo no hablo lengua, entonces el Espíritu Santo no me quiere, no me ama, yo no tengo el Espíritu Santo, yo soy lo peor de los cristianos. No, no, no. Tú tienes el Espíritu Santo. Desde que tú dijiste esa confesión de fe, el Espíritu Santo está en ti. Y porque Él está en ti, es que tú puedes ser cristiano, es que tú puedes seguir a Dios, porque Él es que pone el querer como el hacer. Él es el que te está despertando a orar. Él es que te pone el deseo de ir a la iglesia. Él es que te está haciendo entender la Biblia. Entonces, ya el Espíritu Santo está en ti, habitando en ti. Entonces, reconócelo, ámalo, hónralo, pero al mismo tiempo, yo quiero que tú sepas que hay algo más, que no te conformes con eso que tienes, sino que hay un bautismo, hay una inmersión a la que el Señor te quiere llevar, una inmersión profunda en su presencia, una inmersión que mate completamente tu yo, una inmersión que mate completamente tus pasiones carnales y que te lleve a una comunión más profunda con Él, como dice la palabra, con donde tu espíritu y el espíritu de Dios sean uno. Y si tú dices, wow, pero que yo he orado y yo he orado para que el Señor me bautice en el Espíritu Santo, yo he orado para ser más llena del Espíritu Santo, pero yo veo que no pasa nada. Mira, te voy a decir algo de mi propia experiencia, de mi propio testimonio. Cuando el Señor como que hace silencio en tu vida, cuando de repente tú clamas por Él y Él nada de nada,
es porque Él quiere provocar en ti una hambre especial, una hambre que mate ese egoísmo tal vez que hay en tu corazón, que mate tal vez ese orgullo, sobre todo el orgullo que hay en tu corazón, que mate en ti esa independencia, esa autosuficiencia. Hay veces que el Señor se hace esperar para trabajar tu corazón, para cuando Él llegue, tú lo valores. Es importante saber eso, que el Espíritu Santo está en el trabajo de cambiar tu corazón para que sea más parecido al de Jesús. Entonces, si Él se está haciendo como retrasar, si Él está haciendo como silencio, es porque Él está trabajando algo en tu corazón. Así que no te desanime, no piense, ay, es que el Espíritu Santo no me ama, ay, mira, fulanito, mira cómo sale hablando lengua y yo nada, ay, no, no, cero orfandad, cero orfandad. Mírate el episodio de la semana pasada, por favor. Sino que tú tienes que entender que si Él está haciendo eso, es porque Él está trabajando algo en ti. Yo me recuerdo que el Espíritu Santo estaba bautizando a todo el mundo alrededor de mí. O sea, eso era everybody, toma, toma, habla lengua, toma, toma, llénate, ja. Y yo seca. Pero yo seguí, yo clamé. Y después de que el Espíritu Santo me bautizó, yo entendí que era necesario que Él se tomara ese tiempo. ¿Por qué? Porque en mí había demasiado orgullo y demasiada independencia. El Espíritu Santo, como restringiéndose, me provocó un hambre que cuando esa hambre fue respondida, yo no volví a ser la misma. Cuando esa hambre fue respondida, para mí, la presencia de Dios se volvió lo más importante. Así que yo quiero que tú sepas que si el Espíritu Santo se está como restringiendo, que tú dices, wow, pero yo estoy aquí 3 años clamando y nada de nada, es porque Él quiere provocar un hambre en ti, un hambre especial. Y cuando esa hambre llegue como que a su punto, a su clímax, Él va a venir sobre ti y tu vida no va a ser igual. Y vas a ser sumergida de una forma que todo en ti, tu manera de vivir, tu manera de pensar, va a ser transformada, ¿ok? De una manera sobrenatural. Entonces, por favor, ni para este extremo, ni para tampoco para el otro extremo de la gente que quiere hacer sentir mal al otro, de que, ay, tú no hablas lengua, ay, porque eso es que el Espíritu Santo no está en ti. No, mi amor, tampoco eso es verdad. Tampoco eso es verdad. Entonces, por favor, ni para acá, ni para allá, lo que dice la palabra. Ok. Ahora, siguiente pregunta. Muy importante. ¿Puedo perder al Espíritu Santo siendo cristiana? Bueno, mi amor, sí. Sí, sí, sí. Tú puedes perder al Espíritu Santo siendo cristiana. O sea, el Espíritu Santo está en ti, pero Él puede irse. Él puede irse. Bye, adiós. Me explico, me explico. Dice en 1 Tesalonicenses 5 que no debemos apagar al Espíritu Santo. O sea que, imagínate que tú estás lleno del Espíritu Santo, prendido, aleluya, el Espíritu Santo habita en ti, Él está ready, pero según como tú lo trates, Él se va a ir apagando, porque hablamos que Él es una persona. Y óyeme, Él es maravilloso, Él es misericordioso, pero hasta Dios tiene un límite. O sea, si Él habita en ti y tú, aleluya, pero tú todos los días pecas, todos los días tú lo tratas mal, todos los días tú desobedeces, todos los días tú eh, rechazas a Dios. O sea, hay un punto en que lo vas a pagar, lo vas a pagar, lo vas a pagar tanto que Él se va a ir. Y tú ¿qué tienes que hacer? Arrepentirte en ese momento, ¿verdad? Pedirle perdón y decirle al Espíritu Santo otra vez recibir a Jesús y como volver a hacer la confesión de fe. Y podemos ver ese ejemplo en Sansón. Wow, el ejemplo de Sansón a mí me da, wow, porque es muy fuerte lo que le pasa. Eh, Él estaba lleno del Espíritu Santo, pero dice la palabra que cuando ustedes saben que se metió con Dalila, que era una incircuncisa, que era una filistea, que no era una mujer con la que él se podía estar, que era una mujer contraria a los valores que él seguía, a los valores judíos, sabemos. Y que la chica le decía a Dalila, mira, dime cuál es tu secreto para tu fuerza. Y lo insistió tanto y le insistió tanto que él le dijo, no, que mi cabello. Y cuando él le dijo eso, ¿qué hizo? Traicionó a Dios. O sea, Dios había sido muy paciente con Sansón, porque a pesar de todo,
Dios se mantenía ahí, yo estaba ahí, a pesar de que él se había metido con una mujer que no era, luego con otra, y que había hecho como mucha barra basada. El Señor aún no había sido misericordioso y el Señor aún estaba ahí en Sansón. Pero en ese momento, cuando él reveló su secreto a Dalila, él puso a Dalila por encima de Dios. O sea, en ese momento él rechazó completamente a Dios, puso a Dalila y rechazó completamente a su pueblo. Y dice ahí la palabra que el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, se apartó de él. Y Sansón no se dio cuenta que eso es lo preocupante. Por eso yo te digo, o sea, tratemos bien al Espíritu Santo, porque cuando tú empiezas a tratar mal al Espíritu Santo, tú lo vas ofendiendo, tú lo vas pagando y de repente él ya no está en ti y tú ni te das cuenta. Y eso es, terrible. Eso es terrible. Y lo podemos ver en Sansón. El Espíritu Santo se fue y él no se dio cuenta. Y él dijo, wow, cuando vinieron los filisteos, voy a pelear y voy a ganar como las otras veces. Pero ¿qué pasó? Que esta vez Jehová no estaba con él, Dios no estaba con él. Así que él perdió y los filisteos ganaron. Y lo humillaron, le sacaron los ojos. Una historia muy triste, muy lamentable, como una persona con tanto potencial, una persona que fue tan favorecida por Dios, perdió todo por simplemente poner sus deseos, poner los deseos carnales que llevan a la muerte, ¿verdad? Como dice la palabra, que el deseo de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu Santo es vida y paz. Pero Sansón no se ocupó del Espíritu Santo, se ocupó de la carne, se ocupó de lo que le gustaba, se ocupó de su Dalila y soltó al Espíritu Santo en banda. Pero después lo necesitaba y ¿qué pasa? Él no estaba ahí. Así que, sí, te puede perder al Espíritu Santo, pero no es como que, ay, pequé, hablé mentira, se fue al Espíritu Santo, no. El Espíritu Santo es demasiado misericordioso, sino que cuando tú vives una vida donde te vale te vale agradar a Dios, te vale cómo Él se siente, donde tú lo rechazas constantemente, donde tú te entregas completamente al pecado, donde tú lo traicionas completamente, donde tú dices, Dios, ya, adiós, no quiero saber de ti. Dios es un caballero, Él no se va a quedar ahí, Él se va. Él va a intentar por afuera llamar tu atención para que tú lo dejes entrar de nuevo, pero Él ya no va a estar en ti. Entonces, no apaguemos el Espíritu Santo. Y ahí mismo en 1 Tesalonicenses 5 nos dice cómo, y es absteniéndonos de todo mal. Hay que abstenerse del mal, hay que hacer como Pablo, que él dice que, oye, él golpeaba su propio cuerpo, o sea, como que de forma literal, no, de forma figurativa, gente, ¿ok? No es que Pablo estaba de que, sino, pero él decía como, oye, yo me disciplino, yo no hago todo lo que mi cuerpo quiere, yo no hago todo lo que mi carne quiera, ¿por qué? Porque yo tengo una meta. Porque yo tengo un tesoro. Mi tesoro es Dios, su presencia, esa comunión tan hermosa que yo tengo con Él. Y yo no voy a dejar que ese deseo de la carne me separe de Él. Y si yo veo que algo contrista, entristece al Espíritu Santo, si yo veo que algo está apagando su presencia, yo lo voy a sacar de mi vida, porque lo más importante en mi vida es la presencia del Espíritu Santo. Y yo le digo mucho eso a mis discípulas, de que mira, lo más importante en tu vida es la presencia de Dios. Y tú tienes que ser celosa con eso. Y tú no puedes dejar que absolutamente nada ni nadie se meta en tu relación con Dios. Así que si tú identificas que hay algo que te está alejando de Dios, si hay algo que está apagando el Espíritu Santo, arranca eso de tu vida. No esperes que venga un profeta, no esperes que aparezca un sueño. No, si tú sabes que eso te está alejando de Dios, arráncalo de un fuetazo porque nadie se puede meter entre tú y Dios, porque Dios es el mayor tesoro de tu vida y no hay algo que valga la pena para que tú digas, voy a dejar a Dios por eso. Nada, ningún hombre, ninguna mujer, ningún bien material, ninguna posición, nada en esta vida es mayor que la presencia de Dios. Entonces, si no quieres perder al Espíritu Santo, tienes que aprender a valorarlo, y a honrarlo, sabiendo que Él es lo más importante y que cualquier cosa que tú tengas que abstenerte para mantener su presencia, vale la pena, ¿ok? Vale 1.000.000 de veces la pena. Última pregunta. Dice, me encanta,
Puedo usar ChatGPT como si fuera el Espíritu Santo. Ay, mi madre. Guay, Dios mío. Señores, si tú puedes utilizar ChatGPT como si fuera el Espíritu Santo, no, corazón hermoso. Y yo te voy a decir algo así, fuera de broma. Y es que hay mucha gente que está utilizando ChatGPT como si fuera el Espíritu Santo, como que, señora, te pasé prédica. Oye, wow, Dios mío. Pero te voy a decir algo. El ChatGPT te puede dar información. O sea, tú le puedes preguntar a ChatGPT, mira, dame tu versículo, dame esto, háblame sobre, según la palabra, qué consejo tú me darías para tal cosa. Pero ChatGPT nunca te va a dar revelación. Y esa revelación es importante. Ustedes saben que una de las palabras que utiliza Jesús para referirse al Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y esa palabra verdad significa a revelar algo que está oculto o desvelar algo que está oculto. Entonces el Espíritu Santo es quien trae a nuestra vida revelación. Él es el que hace que una información se convierta verdad en tu vida. Tú puedes escuchar 1000 veces Dios te ama, pero el que hace que esa palabra se convierta en una verdad en tu vida es el Espíritu Santo. Entonces, ChatGPT te puede dar mucha información, pero revelación solo te la puede dar el Espíritu Santo. Es tan importante en estos tiempos que tengamos revelación, revelación y no información, porque información sin revelación no sirve de nada. Y la revelación solamente la puede dar el Espíritu Santo. Y nada, mi gente, esto es todo por el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por verlo. Te recuerdo que ahí debajo hay notitas donde vamos a hablar más profundo sobre el Espíritu Santo por si quieres conocer más, ver los versículos que utilicé aquí. Todo eso está en las notas, en la descripción. Recuerda suscribirte, comentar y nos vemos en el próximo episodio. Bye.